Bueno, cuando uno ve estos cuadros, ¿verdad? Uno siempre se acuerda de las cosas que han pasado en su vida. Yo tenía 14 años de edad cuando mi madre me fue a dejar allá a la carretera a esperar el autobús para que me fuera a la Universidad de Montemorelos. Y yo vi que mi madre estaba llorando muy desconsolada. Entonces yo le dije: mamá, no llores, yo me estoy yendo a un buen lugar, ¿verdad? Y mi mamá dijo: bueno, yo no lloro por eso, yo sé que te vas a un buen lugar. Dice: yo lloro porque yo sé que nunca vas a regresar a vivir a esta casa. Y como que mi mamá era profeta, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que los padres sienten. Pero bueno, el día tiene que llegar, ¿verdad? El día tiene que llegar, y Dios lo dijo, que los hijos tienen que hacer y buscar su propia vida, que sea con la bendición de Dios. Qué bueno que los muchachos pueden ir, ¿verdad? No todos, pero algunos pueden ir a donde Dios ha provisto la educación cristiana. Pues me da gusto saludarles esta mañana. Yo no sé si ya se les pasó, ¿verdad?, el gusto, la emoción del Independence Day, ¿verdad? Pero yo creo que después de toda esa ola que vimos ayer de luces y fuego, ¿verdad?, y cohetes, etcétera, eso no puede ser tampoco ajeno a lo que está pasando, ¿verdad? Por lo menos el sueño se le ha de ir por un rato, ¿no? Pero damos gracias a Dios de que, pues, este es un día más grande que eso. Es un día cuando venimos para celebrar la liberación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y es un día para poder disfrutar, ¿verdad?, lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, lo que Dios quiere poner en nuestra vida, lo que Dios quiere que nosotros podamos disfrutar por medio de su palabra. Este es el tercer tema que estamos estudiando sobre santificación. ¿Se recuerdan? Estamos en el sexto paso en la salvación que Dios realiza por nosotros. Recuerdan que empezamos hablando de la presciencia, ¿sí? ¿Qué es la presciencia? Dios nos conoce desde antes que nosotros hayamos nacido. Y como Dios nos conoce, después viene la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Dios ha elaborado un plan para que cada persona se salve. El plan de Dios, esa es la presciencia para la salvación de cada persona. Así que cuando ya Dios tiene el plan que sigue, el llamado, Dios llama para poder ofrecernos el plan de la salvación que Él ha elaborado. Después del llamado que sigue, la elección. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, tenemos que pensar, tenemos que decidir si aceptamos el llamado o la invitación de Dios, o si la rechazamos. Pero aún la elección viene ¿de quién? Viene de Dios, porque Dios es el que nos elige, ¿verdad?, para que podamos ser sanos. Y cuando somos elegidos, entonces somos justificados. Justificados. Un tema que lo estudiamos, ¿verdad?, paso a paso. Y allí hablamos sobre la justificación, ¿verdad? Es, vamos a decir, es un todo que se compone de 4 partes. Justificados, ¿por qué? Por la gracia. Justificados por la fe. Justificados por la sangre. Y justificados por las obras. Todas son declaraciones de la Biblia, ¿sí? Todas son declaraciones bíblicas. Así que no es nada más una forma, tienen que ir las 4 juntas. Si no van juntas, ¿verdad?, entonces no se puede completar la justificación. Y cuando somos justificados, entonces viene el fruto de la justificación. ¿Cuál es el fruto de la justificación? ¿Alguien recuerda? Lo vimos el tema pasado. La santificación. Romanos capítulo 6, ¿verdad? Versículo, ¿alguien recuerda? 6:22. El fruto de la justificación es la santificación. Es un resultado. Cuando Cristo nos ha justificado, entonces
viene el fruto, que es la santificación. ¿Y qué es la santificación? Estudiamos el primer tema. La santificación es poder vivir en comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos buena relación con Dios, cuando nos llevamos bien con Dios, cuando podemos platicar con Dios, cuando nos podemos entender con Dios. Así que, si usted no se puede entender con Dios, ¿no está haciendo qué? Está siendo santificado. No ha llegado, ¿verdad?, a ese estado de santidad donde Dios quiere que todos lleguemos. Pero si usted puede tener una buena relación con Dios, una buena comunicación con Dios, un buen entendimiento con Dios, entonces hemos llegado al punto, ¿verdad?, donde Pedro dice: sed santos, porque ¿qué? Porque yo soy santo. Y esta mañana vamos a estudiar cómo es que se realiza esa santificación en la vida de cada persona. Ahora, ¿cuán importante es la santificación? Bueno, un texto que leímos y que yo quisiera que ahora recordemos encontramos en el libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo 12 y el versículo 14. ¿Cuán importante es la santidad en la salvación? Hebreos 12, 14 dice: seguid ¿qué? Seguid la paz con todos. ¿Estamos en paz aquí nosotros? ¿Unos con otros? ¿Tenemos paz con todos? ¿O estamos por allí en discordia? ¿O estamos en disensión con alguien? Seguid la paz con todos. Pero viene la parte más importante. ¿Cuál es? Y la santidad. Y esa declaración es fuerte, ¿verdad? Fuerte e importante. La santidad, ¿sin qué? Sin la cual nadie verá a Dios. ¿Podemos encontrarnos con Dios si no somos santos? ¿Podemos ver a Dios en el reino de Cristo si no somos santos? Pablo es categórico cuando dice: sin la santidad, ¿verdad? Y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y podemos decir que la explicación es muy simple. Si usted en este mundo no puede tener una buena relación con Dios, si no se puede llevar bien con Dios aquí en el mundo, ¿cómo espera llevarse bien con Dios allá en el reino de Cristo? Es bien simple, es bien sencillo. Así que la clave es que mi relación con Dios. ¿Usted platica bien con Dios? ¿Usted se entiende bien con Dios? ¿Usted puede vivir en comunión con Dios, en armonía? ¿No está peleando con Dios? Pero Pablo dice: ¿esa es qué? Esa es buena. Y si no tiene esa buena relación, nunca podrá tener un encuentro con Dios en el reino de los cielos. Pero esa santidad tampoco viene de nosotros. Hasta aquí hemos visto, ¿verdad?, todo lo que Dios pone en la salvación, Dios lo hace. Nosotros solamente, ¿qué hacemos? Lo recibimos. Interesante. Toda la salvación Dios la hace. Nosotros solamente la recibimos. ¿Y cómo se realiza la santificación? Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice Pablo a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. ¿A quiénes les escribe? A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Pero quiénes son los que están en Corinto? Los santificados en Cristo Jesús. Pero no se acaba allí. ¿Qué dice? Llamados a ser santos. Hay dos cosas que vemos aquí de la santidad, ¿sí o no? Una, somos santificados en quién?
en Cristo Jesús. ¿Pero ahí se acabó todo? No, ahí no termina. Somos santificados en Cristo Jesús. Pero somos, además, ¿qué? Llamados para ser santos. Son dos cosas distintas, ¿o no? Yo las veo como dos cosas distintas. ¿Ustedes la ven como lo mismo? Ser santificados en Cristo Jesús y además, ¿qué? Llamados a ser santos. Y vamos a contestar una pregunta que yo dejé en el último tema. Cuando recibimos la santidad de Cristo Jesús, porque dice santificado en Cristo Jesús, quiere decir que Jesús nos da que la santidad. Cuando uno cree en Cristo, uno no es santo, ¿verdad que no? No. ¿Por qué? Porque uno vive alejado de Dios. Pero cuando nosotros creemos en Cristo Jesús y aceptamos a Jesús, Jesús viene y ¿qué hace? Nos santifica, nos hace santos. ¿Tenemos la santidad completa o a medias? ¿Estamos bien cocinados o estamos solamente sancochados? Digo, vamos a usar un término común, ¿verdad? Porque a veces nos sentimos como santos sancochados, ¿no es cierto? No bien cocidos. Pero la santidad de Cristo Jesús que Él ofrece no es a media. Jesús viene y nos hace ¿qué? Santos completamente. ¿Sí? O sea, la persona que cree en Cristo, acepta a Jesús, no recibe la santidad a media, recibe la santidad completa de Cristo Jesús. Ya es santo. Y es santo ¿por qué? Por el hecho de haber creído. ¿Por qué? Porque la santidad tampoco es algo que nosotros alcanzamos con nuestros méritos. ¿Saben qué? Cuando yo era muchacho tenía un concepto equivocado de la santidad. Yo decía, la justificación viene de Cristo, y en eso estaba bien. Pero decía, la santificación yo la tengo que alcanzar, yo la tengo que lograr, ¿verdad? Como que, bueno, ya te ayudé con la justificación, con la santidad tú te la arreglas, ¿verdad? Pero cuando nosotros leemos la Escritura encontramos que no es este el cuadro que Dios pone para sus hijos, muy distinto. ¿Cómo es que Jesús nos santifica completamente? Y lo estamos diciendo ¿por qué? Porque eso lo dice la Escritura. Vamos al libro de Hebreos. Otra vez vamos a regresar al libro de Hebreos y vamos a buscar Hebreos capítulo 10 y vamos a leer dos versículos, el versículo 10 y el versículo 14. ¿Es completa la santificación en Cristo Jesús o es incompleta? ¿Es instantánea la santificación en Cristo Jesús o no es instantánea? Dice Hebreos capítulo 10, vamos a ver el versículo 10. En esta voluntad somos ¿qué? Santificados. ¿Mediante qué? La ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y el 14, hablando de la misma ofrenda, dice, porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfectos para siempre. ¿A quién? A los santificados. ¿Es completa la santidad que Jesús nos da? Sí, es completa. Tanto que Pablo dice, los hace como perfectos. Las palabras, yo no tengo que decir, bueno, me tengo que ganar ahora la santidad. No, la santidad, cuando nosotros creemos en Cristo, Cristo nos las da que completamente. Es una santidad imputada. ¿Qué es imputada? Que se regala, que se da sin tener ningún mérito, sin haber ganado nada, sin haber hecho nada, sin haber pagado nada. Esa es la santificación que viene de Cristo Jesús. Y eso es algo que nos gusta, ¿sí o no? ¿Por qué no recibir la santificación de Cristo? Cuando Él nos hace completamente santos. Pero dijimos, esta es la primera parte, a los santificados en Cristo Jesús. La segunda parte, ¿cuál es? Llamados a ser santos. ¿Qué significa? Bueno, si yo ya soy santo, ¿por qué me están llamando a ser santo? ¿Sí? Porque pareciera como un pensamiento así contradictorio, ¿no?
Pareciera como que si es una conclusión contradictoria. Ya soy santificado y me están llamando a ser santo. ¿Qué significa? ¿Que entonces no era yo completo? No, le dijimos que no. La santificación de Jesús es como completa. Cuando Pablo dice llamados a ser santos, Pablo está diciendo llamados a mantener ¿qué? La santidad. ¿Sí? Porque aunque la santidad es algo que Cristo nos da, ahora nosotros debemos de vivir ¿qué? La vida santa. ¿Cómo la vivimos? Manteniendo esa santidad que Jesús nos ha dado. Dice el llamado. Así que el llamado no es que voy a procurar ser santo. Simplemente el llamado, ¿cuál es? Mantener la santidad que Cristo me ha dado en mi corazón. Pero, ¿cómo se mantiene esa santidad? ¿Esforzándome mucho? ¿Haciendo muchas cosas para mantener esa santidad? Obedeciendo. Vamos a leer otro pasaje de Hebreo. Me gusta mucho Hebreo porque es el que más habla sobre la santidad y les explica. Y vamos a Hebreo capítulo 2, versículo 11. Y este pasaje me gusta por la forma en que presenta la santidad. Cuando la leemos en español, tal vez no tenemos un concepto tan claro de lo que aquí está diciendo. Pero cuando nosotros la leemos en griego, en el idioma que fue escrito y la forma gramatical en que fue escrita, nosotros tenemos un entendimiento completo de lo que Pablo está diciendo allí. Y dice aquí, Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son ¿qué? Santificados de uno son todos. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir esta pequeña frase? Bueno, esta frase dice todo lo que necesitamos saber de la santidad, ¿sí? Y lo vamos a explicar. El griego utiliza un verbo, el verbo agiaxo, que significa santificar, ¿verdad? Agiaxo. Pablo lo pone de dos maneras, ¿sí? Los dos están en un modo participio. Tal vez ustedes no sé cuánta gramática saben, pero ahorita lo vamos a explicar. Pero Pablo utiliza dos voces o dos acciones. La primera es una voz activa, ¿sí? Y la segunda es una voz pasiva. Agiaxon es un participio presente activo. Y ese Pablo se lo pone ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Que es el que santifica. Participio presente activo. Y el segundo es un participio presente pasivo, ¿sí? Y ese nos lo pone Pablo ¿a quién? A nosotros, ¿sí? Así que el que santifica es el que hace la obra, ¿sí? Que es la voz que activa. Es el que vamos a decir, el que realiza la acción, porque esa es la forma como se presenta en el idioma. El que realiza la acción es el que santifica. Yo les pregunto, ¿quién es el que santifica? ¿Somos nosotros? Es Cristo Jesús. O sea, toda la santificación viene ¿de quién? De Cristo Jesús. Y los que son santificados, Pablo lo pone en una voz como pasiva. ¿Qué significa pasiva? Bueno, se lo voy a explicar en griego, ¿sí? Una voz activa representa a una persona que hace la acción para que el otro la reciba, ¿sí? Es una voz que activa. Yo hago algo para beneficio de otra persona. Después viene una voz media, aquí no aparece. Una voz media donde alguien hace la acción y él mismo la recibe, o sea, para él mismo, ¿sí? Vamos a poner un verbo común, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice yo lavo, ¿sí?
Es diferente a decir yo me lavo, a decir yo soy ¿qué? Soy lavado. ¿Cuál es la voz activa? Yo lavo. ¿Cuál es la voz media? Es para uno mismo. Yo me lavo. ¿Y cuál es la voz pasiva? Yo soy lavado, yo dejo que alguien me lave. Ahora, Pablo utiliza aquí, ¿verdad? Para nosotros, los que son santificados, Pablo utiliza una voz pasiva que significa deja que Dios ¿qué? Te santifique. ¿Sí? O sea, la obra de la santificación comienza con Cristo, pero continúa ¿con quién? Con Cristo. Tú no tienes que estar pensando cuán difícil es llegar a ser santo, cuánto esfuerzo, cuántas penitencias hay que hacer en la vida, cuánto sufrimiento por alcanzar la santidad, cuánto tormento por ser santo. A veces la vida cristiana se ve así, a veces la santidad se ve allí. Y por eso muchas personas tratan de huir de la santidad, de escapar de la santidad. Pero lo que Pablo está diciendo en este pasaje es, no, deja que Dios ¿qué? Deja que Dios te santifique. Esa obra de la santificación Dios la va a hacer en tu vida, pero solamente déjate santificar. ¿Qué significa déjate santificar? No seas rebelde al poder de Dios en tu vida. Es sencillo. Ponte pasivo. Pero nosotros no queremos a veces ser pasivos. ¿Cómo somos? Ponemos activos. ¿Verdad? Viene la obra de Dios, ¿y qué hacemos? La rechazamos, la rebotamos. Dios nos está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Dios nos está invitando, ¿y qué hacemos? Rebotamos ese pensamiento, esa obra de Dios. En otras palabras, estamos rechazando al Espíritu de Dios para que obre ¿dónde? En nuestra vida, para que obre en nuestro corazón. Por eso Pablo dice aquí, ¿verdad? Que el que santifica, el que hace la obra, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Y no solamente Jesús la comienza, Jesús ¿qué? La termina. Aquel que comenzó la buena obra, ¿quién es? Cristo Jesús, ¿qué hará? Terminará. Por eso cuando uno llega a este punto, uno se pregunta, ¿realmente es tan difícil salvarse como a veces se presenta? ¿Qué opinan ustedes? Hay dos pensamientos que yo rechazo. Dos pensamientos que rechazo, ¿verdad? El primero es que la vida cristiana es una vida de amargura. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a buscar un pasaje en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y solo voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa que ha comprendido bien este pasaje? ¿O lo ha entendido como mucha gente lo entiende, lo interpreta y lo enseña? Mateo capítulo 7, 13 y 14. ¿Qué dice? Entrar por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso ¿qué? El camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Pero qué? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo que el camino ancho es un camino lleno de gozo, de felicidad, de bendiciones, de cosas bonitas. Eso está diciendo el pasaje. Está diciendo que la puerta estrecha es un camino lleno de tortura, de tormentos, de dificultades, de problemas, de amargura. ¿Qué está diciendo? Pero desgraciadamente esa es la forma como se ha interpretado, ¿sí o no? Es más, yo no sé si ustedes han visto un cuadro. Yo creo que ese cuadro ha sido responsable de muchas cosas. Hay un cuadro que alguien ha pintado que dice la puerta angosta, la puerta ancha y la puerta angosta, ¿verdad? Y allí en la puerta ancha, el camino ancho, ponen, ¿verdad?, a la gente. ¿Cómo a la gente? Con guitarra, con arpa, con flauta, llenos de felicidad, ¿verdad? Contentos, alegres. Así se los pintan.
Y ponen a los pobres que van por ¿dónde? Por el camino angosto. ¿Y cómo los ponen? Llenos de tristezas, de amargura, ¿verdad? Se les puede ver la amargura en el rostro. Pero Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo, ¿verdad? Que es estrecha, ¿por qué? Porque son pocos los que la hacen. Son pocos los que entran por él. En otras palabras, ¿verdad? El camino para perderse se encuentra fácilmente, ¿sí o no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Ese es ancho. ¿Por qué? Porque la gente quiere salvarse como ellos quieren salvarse. Y no quieren salvarse como Dios realmente quiere que seamos salvos. Vamos a buscar en San Juan capítulo 10. Vamos a otro pasaje. Libro de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice el versículo 1 y el versículo 7. De cierto os digo, el que no entra por ¿dónde? Por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Uno puede inventar su propia manera de salvarse, ¿sí o no? Sí, uno puede inventar su propia forma de salvarse. Y eso es el camino ancho. El camino ancho es donde la gente quiere salvarse, ¿pero qué? Como ellos quieren. Las palabras, quieren entrar al cielo por las puertas, quieren abrir agujeros para entrar, ¿verdad? Pues quieren entrar por las ventanas, por agujeros, pero no entran por ¿dónde? Entran por la puerta. Y cuando Jesús dice que son pocos los que la hallan, está hablando, ¿verdad?, de que son pocos los que pueden entender realmente la salvación y la forma en que se ofrece a los seres humanos. Por eso, cuando Pablo habla acerca de la santificación, Pablo dice, el que santifica, el que nos hace santos, ¿quién es? Cristo Jesús. Nosotros solamente tenemos que dejar, tenemos que permitir, tenemos que dejarnos ser santificados. Pero esa es la parte más difícil. Los seres humanos no queremos ponernos de una manera pasiva ante Dios, ¿verdad? ¿No te gusta? ¿Qué es una forma pasiva ante Dios? Así como cuando Jesús dijo, Padre, aquí estoy, hágase ¿qué? Esa parte como es difícil, ¿sí o no? No, es muy difícil, ¿por qué? Porque en lugar de decir, Padre, quiero que se haga tu voluntad, ¿qué decimos? Yo quiero hacer ¿qué? Mi voluntad. Esa es la parte más difícil, dejar que Dios nos santifique. Hay un problema en mi vida. ¿Qué digo? ¿Será que Dios puede resolverlo? ¿O no puede resolverlo? Hay algo que yo no puedo alcanzar, no puedo vencer en la vida. ¿Será que Dios sí puede hacerlo? ¿Qué necesita Dios? Que yo me ponga como así, y que diga, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Y eso es lo único que Dios quiere para que podamos ser santificados. Yo le pregunto, ¿es hermosa la santidad o no es hermosa la santidad? Yo creo que la santidad es lo más hermoso. ¿Por qué? Porque la santidad es poder vivir en armonía con Dios. ¿Sí? Y porque la santidad es dejar que Dios haga ¿qué? Su voluntad en mi vida. Si hay algo que nosotros con lo que estamos luchando y no podemos, ¿verdad? O si hay algo que tampoco queremos dejar, ¿sí?
O si hay algo que nosotros creemos que no podemos vencer, esa obra no nos pertenece a quién, a nosotros. ¿A quién le pertenece? Le pertenece a Dios. Y Dios nos dice: yo quiero que santificarte, porque tú eres llamado a ser santo. Así que esta mañana yo quiero hacer una invitación especial y decir: si hay un sentimiento en tu vida, si hay un sentimiento en tu vida, la lección de esta semana habló de ¿qué? Del amor del Padre. Y Jesús dijo, ¿verdad? Allí en Juan 3, 34, 35, en esto conoceréis que soy ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres ¿qué? Amor los unos con los otros. Si hay un sentimiento en tu vida contra alguien, pero hablamos contra alguien, hablamos contra cualquier persona, puede ser alguien de tu casa, inclusive, ¿verdad? Si hay un sentimiento en tu vida que no te permite que Dios haga su obra, yo creo que lo único que tienes que hacer ¿qué es? Decirle al Señor: aquí estoy, quite ese sentimiento para hacer tu voluntad. Si hay un pensamiento en tu vida, en tu corazón, un pensamiento que no te permite que Dios haga la obra de la santidad, ¿qué debo de hacer? Ya dejemos de ser activos y ser pasivos con Dios. Señor, aquí estoy. ¿Para hacer qué? Para hacer tu voluntad. Porque Dios es el que realiza la buena obra. Dios la comenzó y Dios la terminó. Y mientras cantamos el último canto muy antiguito, ¿verdad? Que se ha cantado en la iglesia: perdido fui a mi Jesús. Voy a invitar a todos aquellos que queramos decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad en mí. Yo quiero ser pasivo. Yo quiero permitir que tú hagas tu obra en mi corazón. Tengo un mal sentimiento contra alguien. Hay algo que me impide la santidad. Yo te quiero decir: aquí estoy. Hágase en mí tu voluntad. Hay un mal pensamiento en mi vida. Hay malas emociones. Aquí estoy, Señor, para que tú hagas tu voluntad. Y mientras cantamos, vamos a decirle al Señor: yo quiero recibir tu santidad y también quiero recibir tu llamada. Llamados a ser santos en Cristo Jesús. Mientras cantamos, si alguien quiere decirle al Señor, quiere pasar adelante o ahí en sus asientos, lo que desee, puede hacerlo. Vamos a permitir que Dios haga su obra en nuestra vida. Eso es todo. Eso es todo. No tenemos problemas, al menos que recitamos a Dios. Pero si permitimos que Dios haga su obra, Dios completará la buena obra que ha comenzado. Y al final vamos a orar por Gabriel Gómez. Que Dios pueda bendecirlo en su vida. No dice exactamente, ¿verdad?, qué es o quién es, pues estará por aquí. Pero vamos a orar también por Gabriel Gómez. Perdido. Bueno, tenemos otra petición. La hermana Emma Guerrero, entrada de emergencia al hospital. Así que Gabriel Gómez y Emma Guerrero. Y llama la oración final. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición. Yeah.
Esta mañana queremos hacer una oración especial. Si usted ha sentido amargura en su vida, hay algo que falta, el amor de Cristo en nuestro corazón. Si usted ha sentido malos sentimientos contra otra persona, hay algo que falta, el amor de Cristo en nuestro corazón. Si usted tiene malos pensamientos, hay algo que falta, el amor de Cristo en nuestro corazón. Y ese amor de Cristo viene cuando Jesús nos santifica. Jesús nos da su amor para que podamos vivir una vida santa. Una vida santa no es una vida llena de amargura. Yo no creo que un cristiano que ha recibido el amor de Dios en su vida está amargado y está lleno de amarguras. Un cristiano que ha recibido el amor de Dios en su corazón es un cristiano que tiene, ¿verdad?, la prueba del amor que leímos en Juan 13:35. En esto conoceréis que soy mi discípulo, si tuvierais amor los unos por los otros. Y esta mañana vamos a orar especialmente por ese amor de Dios que viene cuando somos santificados en Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque al comprender la verdad de tu palabra podemos experimentar el gozo de ser santificados en Cristo Jesús. Porque la santidad trae gozo, trae felicidad. Sin embargo, el estar apartados de Dios trae amargura, tristeza, malos sentimientos, malos pensamientos. Esta mañana, Señor, queremos ponernos en el lugar donde tu palabra quiere que estemos. Queremos dejar que Cristo haga su obra de santificación en nuestro corazón, en nuestra vida. Así como Pablo dice, los que son santificados, los que toman una actitud pasiva ante Dios, los que permiten que Dios haga su obra. Que así sea, Señor, amén, nuestra voluntad, para que tu voluntad se pueda cumplir en nuestro corazón. Y te damos gracias porque en Cristo Jesús hemos sido perfectos y hemos sido santificados. Que podamos mantener esa santidad hasta el día de su venida. En su nombre. Amén. Amén.